Sabemos que la pandemia ha impactado la salud mental de la población, eso es indudable, pero también sabemos que ese impacto negativo para la salud mental no es para todos por igual, no es para todos de la misma manera. Después de estos 2 años ya de pandemia, sabemos que hay ciertos grupos de población, ciertos perfiles, ¿cierto?, que son mucho más vulnerables a este impacto negativo. Yo quizá pudiera hablar de al menos de 5 perfiles que están ya claramente descritos. El primero es relativo a la población general, donde hay 3 grupos de población: los niños y niñas, las personas mayores y las mujeres. Me quiero detener en las mujeres un poquito más adelante. Pero la población general fundamentalmente a partir de 2 hechos. El primero, los efectos del confinamiento, ¿cierto? El confinamiento cuyas características es el aislamiento, el distanciamiento físico, pero también las cuarentenas, y todo lo que se trastocó en la vida cotidiana de las personas respecto de no poder ir a la escuela a los niños, la incorporación del teletrabajo, la pérdida de trabajo. Y justamente en este tema hay una segunda característica en la población general, que es aquella población que fue y está siendo tremendamente afectada desde el punto de vista económico. En este sentido, la evidencia señala cosas como, por ejemplo, que a mayor endeudamiento económico de las personas, peor es su estado de salud mental. También los estudios señalan que en la medida que hay mayor desempleo, tienden a subir las tasas de consumo de alcohol y las muertes o accidentes asociados al consumo de alcohol. Otro grupo relevante son las personas que antes de la pandemia ya tenían una condición de salud mental preexistente. Las personas, por ejemplo, que tenían esquizofrenia, ¿cierto?, que presentaban esquizofrenia. Hoy día la evidencia señala que esas personas que fueron contagiadas por COVID y que estuvieron en una situación crítica, hospitalizadas en UCI, tuvieron un riesgo 3 veces mayor de morir por COVID que aquellas personas que no tenían esquizofrenia, y eso probablemente porque este tipo de enfermedades mentales está asociado, ¿cierto?, a una serie de condiciones de marginación y estigma que hacen que las personas tengan una historia probablemente de menos cuidado del sistema de salud. También, evidentemente, las personas que han tenido síntomas depresivos, ansiosos, estas circunstancias son circunstancias desfavorables para mejorar en esas condiciones. El otro grupo que está siendo cada vez más relevante en los estudios son las personas sobrevivientes a una hospitalización crítica después de cursar una enfermedad de COVID. Y lo que ha ido mostrando la evidencia es que efectivamente hay secuelas neuropsiquiátricas que acompañan, ¿cierto?, posterior ya a haberse recuperado de COVID, y esto está siendo materia de preocupación y que probablemente va a requerir respuesta de los sistemas de salud para hacer seguimiento y cuidado a esas personas. Y bueno, y por último, un perfil muy relevante son los trabajadores de la salud. En el equipo que yo conduzco del programa de salud mental de la Escuela de Salud Pública se ha ido desarrollando una investigación sobre secuelas de la pandemia en los equipos de salud de primera línea, y la evidencia es clara respecto a que han aumentado las prevalencias particularmente de síntomas depresivos, síntomas que ya están en la esfera clínica, y de cuadros ansiosos, insomnio, y en general el personal de salud tiene una mayor preocupación por sus seres significativos, por cuidar de sus familias, de cuidar de su entorno más que el propio cuidado, y han tendido incluso a presentar menos licencias por salud mental que lo que habitualmente antes de la pandemia se presentaba. Es decir, es un grupo del que tenemos que tener especial preocupación, ¿no?, porque además esta situación se ha prolongado
y los sistemas de salud se van a seguir siendo tensionados porque no solo está la tensión de la pandemia, sino que está la tensión de las personas que han sido rezagados sus cuidados a propósito de la reconversión de los sistemas de atención. Por lo tanto, los equipos de salud van a seguir siendo exigidos por bastante tiempo más. Pero yo al principio decía que la población general se ve afectada fundamentalmente por los efectos del confinamiento y toda la transformación de la vida cotidiana que se produce, y por otro lado por las situaciones de crisis económica, ¿no? Y en este grupo las mujeres han sido un grupo que particularmente ha sido vulnerado. Tenemos ciertas condiciones preexistentes y ciertas brechas que finalmente se quedaron de manera muy dramática expuestas, mucho más expuestas, y por otro lado son situaciones que se profundizaron y se acrecentaron. Tenemos que pensar, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, ya nos venía alertando, ¿cierto?, que, por ejemplo, las familias monoparentales han ido creciendo en el país, es decir, aquellas familias donde hay un adulto, un padre o madre cuidador y hay niños y niñas, esas han ido creciendo, pero esas familias monoparentales, el 85% de ellas, sus jefas de hogar, son mujeres. Entonces, vayamos pensando ya en la situación de impacto económico que ha tenido en esas mujeres y en sus familias. Por otro lado, en las familias biparentales, cerca de un tercio también las mujeres son las jefas de hogar. Sabemos que en la sociedad aún existe mucha desigualdad en la calidad de los trabajos, en las remuneraciones, por lo tanto, esas brechas se vieron acrecentadas, profundizadas y fueron mucho más visibles. En ese contexto, las mujeres, por otro lado, por los roles sociales asignados, han cumplido con mucha más presión los distintos roles de seguir siendo trabajadoras, del cuidado de los hijos en la situación de confinamiento, de asumir todo el proceso educativo a propósito de la educación a distancia, y por otro lado ser los cuidadores de la familia, es decir, hay un grupo de mujeres que además son jefas de hogar, que además se vieron afectadas económicamente. Entonces es un grupo al que hay que prestar especial atención porque hay un escenario muy favorable para afectar evidentemente el estado emocional de esas personas. A esto se suma que tenemos una situación psicosocial que es tremenda, ¿cierto?, en nuestro país, que es la violencia intrafamiliar y la violencia hacia las mujeres. Las mujeres que vivían en situación de violencia han tenido que sobrevivir a una situación de tensión al estar confinadas con quien finalmente es el agresor. Esta fue una preocupación muy temprana y que fue también advertida por una serie de recomendaciones y documentos técnicos internacionales y nacionales respecto de la importancia de generar políticas que pudieran anticipar esta situación y que pudieran entonces las mujeres tener distintas alternativas para denunciar, para buscar ayuda respecto de situaciones de violencia. Las mujeres que viven esta situación suelen ser aisladas desde el punto de vista de sus redes sociales, sus redes comunitarias, sus redes afectivas, y precisamente si lo pensamos desde la perspectiva más estructural, es muy importante sensibilizar a la población a este respecto, es muy importante mantener las redes comunitarias, redes sociales, y tiene que haber una institucionalidad que vaya en su ayuda. Es imposible que esas mujeres puedan, es cierto, resolver esto de manera aislada, resolver esto de manera sola, porque es un tema social muy profundo. Respecto de los problemas de salud mental en general en la población, bueno, probablemente muchas de las personas que están escuchando lo han vivido, ¿no? La impotencia, la rabia, los trastornos del sueño, que son muy frecuentes,
esta necesidad de echarle la culpa a algo, de por qué nos está pasando esto, de estar enrabiado, de estar irritable. Y probablemente en esta condición emocional, probablemente no vamos a tomar las mejores decisiones, no vamos a tener los mejores actos, ¿no? Probablemente si estamos muy irritables, probablemente cometamos errores en el cuidado de nuestros hijos o en nuestro propio autocuidado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, parte de las recomendaciones es que en situaciones tan críticas como la que hemos vivido, que son tremendamente dolorosas, ¿no? Y que todavía no terminamos de ponderar lo que esto ha significado, lo importante es que no olvidemos quiénes somos, los valores que tenemos, los principios, nuestras creencias, aquello que es relevante para nosotros. Y ahí, en esas circunstancias, aflora lo mejor de las personas, porque yo estoy segura que todos y todas en circunstancias difíciles queremos ser personas solidarias, personas tolerantes, queremos ser empáticas, queremos poder cuidar en comunidad y colectivamente nuestra salud mental. Una de las principales recomendaciones que se hace para las situaciones de crisis sanitarias, de emergencia sanitaria, es precisamente fortalecer a las comunidades, fortalecer a los territorios, fortalecer a las familias y apoyar a los grupos más vulnerados, por ejemplo, a las mujeres. Y en ese sentido, todas aquellas medidas que apunten en esta dirección van a estar resguardando el estado emocional de las personas, porque el hecho que este tipo de situaciones afecte emocionalmente a la población no significa que todas las personas van a necesitar una atención especializada, una atención médica. La gran mayoría de las personas van a requerir apoyos e intervenciones psicosociales de este tipo, ¿no? Y entonces esas son las recomendaciones que hacen los diversos grupos de expertos y que han hecho los organismos de salud internacionales.